Hola, les acompaña Esteban Ramírez, editor de Economía de La Nación, y en esta ocasión está con nosotros Patricia Leitón. Ella es periodista de la sección también, y venimos a conversar sobre el tipo de cambio que en los últimos 2 meses aproximadamente ha estado haciendo algunos movimientos inusuales a lo que veníamos acostumbrados. Hay que recordar que durante muchos meses atrás el tipo de cambio nos tenía acostumbrado a mantenerse bastante estable. Sin embargo, coincidentemente con la llegada del nuevo presidente del Banco Central, ha estado haciendo algunas cosas a las cuales no estábamos tan habituados. De hecho, creo que en los últimos 2 meses ha tendido a subir el precio del dólar unos 25, 26 colones. Para conversar sobre esto, bueno, pues Patricia nos va a comentar algunos factores que están en el entorno, tanto estacionales como totalmente nuevos, ¿verdad? Patricia. Sí, buenos días, muchas gracias. Básicamente, digamos, lo que las personas se preguntan siempre es qué va a pasar con el precio del dólar. Y para saber qué va a pasar, uno tiene que ponerle atención a los factores de demanda que están influyendo y a los factores de oferta, ¿verdad? Entonces, básicamente es comentar un poco esos factores. Hay 3 factores que mencionó el Banco Central en el comunicado que emitió la semana pasada, y uno es que el Ministerio de Hacienda casi siempre tenía su poquito de dólares ahí en el Banco Central, y cuando ocupaba hacer pagos de deuda, entonces iba, tomaba esos dólares, los cambiaba por colones y hacía sus pagos. Habíamos informado en septiembre que ya Hacienda no tenía fondos en dólares en el Banco Central, y entonces ahora por cada pago de deuda externa que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, tiene que ir a demandar esos dólares al mercado, ya sea por las subastas, tratando de captar en dólares por ahí, o si no, ir al mercado directamente y comprar los dólares con los recursos que ahora también le ha dado el Banco Central. Entonces el Ministerio de Hacienda pasó de ofrecer dólares ahora a ser un demandante más de dólares, y es un factor importante y que un demandante neto. Sí, exactamente, y se va a mantener ahí mientras que Hacienda no tenga otros recursos de dónde tomar. Luego el Banco Central también mencionó, relacionado con esto, la incertidumbre y el nerviosismo por la situación fiscal, y eso es muy difícil de medir hasta dónde va a llegar, pero básicamente hay dos grupos de personas ahí que influyen, que son, por un lado, los ahorrantes, ¿verdad? El porcentaje de los ahorros en dólares respecto al total ha ido aumentando, cerca de 35% que estaba a inicios de año, y ahora estamos acercándonos a 38%. Y por otro lado están los deudores en dólares, que son bastantes, ¿verdad? Hoy publicamos que son 2,5 millones de operaciones, más o menos, las que hay en dólares en el país, que están comprando dólares antes de que les aumente más para hacer los pagos de sus cuotas, ¿verdad? Entonces, estos 2 sectores también están presionando ahí por el lado de la demanda. Otro factor que mencionó el Banco Central es el aumento en los precios del petróleo, que ahí ya todos lo estamos sintiendo, ¿verdad? Ha aumentado cerca de un 6% en 2 meses el cóctel que Costa Rica compra, y ya ahí ya Recope ya solicitó el incremento. ¿Por qué los precios internacionales del petróleo influyen en el mercado cambiario? ¿Cómo es esa relación? Sí, básicamente ¿verdad? Esto influye en los términos de intercambio del país, o sea, el país tiene que exportar, y con los dólares que exporta tiene para pagar las importaciones, ¿verdad? Si el precio de las importaciones sube, tiene que hacer 2 cosas: o exportar más para poder comprar, ¿verdad?, las mismas importaciones, o comprar menos, ¿verdad?, porque con lo que exporta ya le va a alcanzar para comprar menos. Ya este es un factor de los que el Banco Central llama de los fundamentales, es decir, ya este no es un factor transitorio temporal, ¿verdad?, sí, sino que ya es un factor que ya comienza a influir en lo que se llama el tipo de cambio real, y el Banco Central ha sido claro que ese tipo de factores él va a dejar que se ajusten, ¿verdad? Entonces es un área a la que hay que ponerle mucha atención. Después tenemos otra de esas variables fundamentales a las que hay que ponerle atención, en la parte de la inversión extranjera directa, que nosotros informamos esta semana es un 28% lo que cayó en el primer semestre del año. Casi 400 millones de dólares comparado con los primeros 6 meses del año pasado. Sí, y ya eso es un monto importante, ¿verdad? Que ya eso va a influir, y que también obedece mucho a factores externos sobre los cuales nosotros no tenemos influencia.
Y otro factor externo ahí importante es lo que está pasando en Estados Unidos con las tasas de interés, ¿verdad? Ya la expectativa que hay de que la Reserva las va a subir ya está haciendo que mucha gente venda sus bonos y ya eso mismo está aumentando los rendimientos, ¿verdad? Eso hace menos rentables a las economías emergentes, donde estamos nosotros, ¿verdad? Ya la gente tiene la opción, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿O invierto en un bono de Estados Unidos, de los más seguros del mundo, a este rendimiento, o le invierto a Costa Rica con la situación fiscal que tenemos, ¿verdad? Y ahí hay que pagarle al inversionista para que poder atraerlo. Claro, y si no lee con cuidado lo que decía el Banco Central hace unos días en ese comunicado, a mí lo que me llamó la atención fue que hablaba de un mercado relativamente seco de dólares, ¿verdad? Que es una señal donde uno usualmente no había como incorporado ese concepto de que el mercado se podía quedar seco de dólares y por lo tanto había una presión directa para que aumentara. La pregunta es, ¿esto es estacional o esto puede cambiar en cualquier momento? ¿Deberíamos esperar que el dólar se devolviera otra vez 25 colones? Yo sé que es difícil decirlo, pero creo que hay elementos para pensar de que el Banco Central está más bien pensando en permitir que haya fluctuaciones más fuertes, o sea, que sea un movimiento más libre en el precio, en la formación del precio, ¿verdad? Sí, son tantos los factores del lado de la demanda y del lado de la oferta que influyen que hace casi que imposible poder hacer esas predicciones, ¿verdad? Hay una encuesta, la que hace el Banco Central, que consulta analistas y economistas, ¿verdad? Y ellos van sacando un promedio de la expectativa que se tiene. La expectativa en septiembre estaba en un 4%, ¿verdad? Más de devaluación para los próximos 12 meses de aumento en el precio del dólar, ¿verdad? Pero esas expectativas también pueden variar. Hablábamos hasta ahorita, digamos, de los factores de demanda que están influyendo, pero también hay factores de oferta importantes, digamos, en un escenario donde se logre aprobar el plan fiscal y doña Rocío logre traer los $1.000 millones que conversó con el Banco Interamericano de Desarrollo, ya ese sería un escenario muy diferente. Ya con esa cantidad de dinero ya Hacienda volvería a ser un oferente, ¿verdad? Hacienda cambiaría esos dólares para pagar sus gastos y ya ahí puede ser un factor más bien que ayude a aliviar presiones. Sin embargo, también hay un elemento importante y es que el Banco Central ha gastado cerca de $1.100 millones de sus reservas este año y también tiene que hacer un pago al Fondo Latinoamericano de Reservas por otros $1.000 millones en unos 3 años. Entonces, ya dijo también claramente que cuando haya abundancia de dólares va a aprovechar para comprar, para reponer las reservas que ha gastado durante todo este tiempo. O sea que si hay una reducción en el precio o hay una presión hacia la baja en el precio, el Banco Central podría hacerla más sutil. Exactamente, sí, podría suavizarla. Incluso si uno ve, hay un estudio muy famoso del Banco Central sobre los factores estacionales que influyen en el precio del dólar, que básicamente entre más o menos octubre y abril, históricamente o en esos años, se comportaba hacia la baja. Son meses donde hay más abundancia de dólares porque las empresas traen para pagar planillas, para pagar aguinaldos, donde viene una época buena de turismo, ¿verdad? Y después, más o menos, entre abril y octubre es una época donde hay menos divisas. Entonces, si uno ve el comportamiento durante años anteriores, generalmente el precio del dólar baja en esos periodos y sube en los periodos secos. Sin embargo, ahora tendríamos elementos nuevos de que el Banco Central también está interesado en comprar para reponer sus reservas, entonces puede ser que la baja no sea como la que se ha presentado en años anteriores. Ahora que mencionaste el sector turismo, hay sectores que se ven beneficiados con esta devaluación porque tienen sus ingresos fundamentalmente en dólares. Un caso típico, bueno, el turismo, ¿verdad? En alguna medida, cuando venden servicios en dólares, ¿verdad? Pero también los exportadores. Sin embargo, está la otra punta que son los deudores, los que tienen operaciones de crédito en dólares. Y como lo vimos en un artículo que recientemente publicamos, una gran mayoría, tanto en el monto de la cartera del crédito en dólares como en la cantidad de operaciones, está concentrado en un generador de divisa. Esto quiere decir que las devaluaciones directamente les impactan el costo de su deuda vía saldo y vía cuotas. Eso es así, ¿verdad, Patricia? Sí, básicamente, digamos, al tener nosotros un aumento en el precio del dólar, a los extranjeros, digamos, al turista extranjero ya le sale más barato venir a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que nos puede ayudar a empujar el turismo. O las exportaciones también se vuelven relativamente más baratas para los de afuera. Sin embargo, como usted decía, está este elemento y si uno ve esas estadísticas,
lo que se nota es que hay una gran cantidad de operaciones pequeñitas, especialmente que son las que están, que son de personas que no están generando dólares. Entonces ahí, por supuesto, ¿verdad? Ahí las recomendaciones que están dando las entidades y que también la SUGEP ha dado es de usted como familia, hágase sus propias pruebas de estrés, es decir, usted siéntese y diga, bueno, ¿qué pasaría si el precio del dólar sube a tanto? ¿Cómo nosotros como familia vamos a atender estas cuotas? ¿O qué pasaría si baja? ¿Verdad? Tener como diferentes escenarios. La misma SUGEP se lo pide a los bancos, someta a la deuda a una devaluación del 30% a ver qué pasa. Entonces usted bien podría hacer un ejercicio sencillo, que es tomar el precio del dólar y plantearse un escenario de qué pasaría si la moneda, si el colón se devaluara un 30%, para ver cómo reaccionaría. Y lo otro es la gran pregunta, Patricia, de si pasarse a colones, si colonizar la deuda como una salida de salirse de ese riesgo. En este artículo que recientemente publicamos, ¿qué fue un poco los hallazgos o lo que pudiste encontrar al conversar con el sector financiero sobre esta opción? Sí, bueno, básicamente las entidades nos contaban que algunas personas han ido consultando sobre si, ¿verdad?, de la posibilidad de cambiarse a colones, y ahí don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero nos decía, bueno, esto tiene costos también, ¿verdad? Entonces tampoco es tan fácil salirse, porque son créditos nuevos, donde hay trámites nuevos, donde hay costos nuevos, y entonces las personas cuando hacen la evaluación puede ser que ya no les resulte tan bien y deciden seguir en dólares. O sea, hay barreras de salida, no es tan fácil trasladarse. Sí, también del otro lado del puente están las tasas de interés en colones, ¿verdad? No es solo es colonizar la deuda y jugar un escenario donde las tasas en colones eventualmente podrían subir. Entonces, creo que eso también habría que ponderarlo dentro de la operación. Sí, y básicamente lo que durante años se ha advertido sobre lo que es una crisis fiscal, ¿verdad? Lo estamos sintiendo, esto es, ¿verdad? Son presiones sobre tasas de interés, son presiones sobre tipo de cambio, y mientras que eso no se corrija, vamos a tener que como hogares, ¿verdad?, ver cómo nos acomodamos a esa realidad. Y por otro lado, también la realidad de que estamos en un sistema de flotación donde hay un riesgo que uno asume cuando asume una deuda en dólares que hay que enfrentar. Bueno, entonces hay que prestarle atención a variables: exportaciones, no solo el precio del dólar, exportaciones, flujos de inversión extranjera, petróleo, tasas de interés internacionales, para poder tener un panorama más completo de los impactos cambiarios que esto puede tener en la economía local. Muchas gracias, Patricia. Con mucho gusto.